un pequeño resumen de mi experiencia en Alemania trabajando pues con esta técnica de holografía electrónica, y también pues voy a mostrar un poco sobre lo que hice en mi tesis de maestría, que es como una combinación de ambas cosas. En la presentación pues hago una pequeña introducción, algunos conceptos ahí previos que necesitamos, muestro algo de la caracterización estructural que hice de la hexaferrita, y luego lo que hice con microscopía. Entonces ahí toco un poquito de microscopía de barrido, ¿sí? Como por mencionarlo, porque pues, quiero hacer un énfasis en la microscopía electrónica, y pues profundizo en la microscopía de transmisión. ¿Okay? Y algunas conclusiones tal vez que puedan ser importantes. Entonces, primero hablemos de materiales, ¿sí? Ese triángulo que vemos ahí resume los materiales funcionales de tipo multiferroico. Entonces, en las esquinas del triángulo, creo que aquí se ve mi puntero, aquí en las esquinas del triángulo, podemos ver, digamos, el estímulo que necesitamos para generar, por ejemplo, aquí, en este triángulo más pequeño, cada uno de estos fenómenos macroscópicos que se pueden medir macroscópicamente. Por ejemplo, si yo aplico un campo eléctrico en un material polarizable eléctricamente, pues obtengo una polarización, ¿sí? Es decir, este sería un orden ferroico de tipo eléctrico. Si yo aplico en un material magnético, pues un campo magnético, el material se magnetiza. ¿Sí? Eso es un fenómeno que se puede observar macroscópicamente. Y si yo aplico aquí un estrés o una tensión, pues puedo tener aquí una deformación. ¿Sí? Esos son los tres órdenes ferroicos más importantes. Ahora, hay materiales bastante particulares, y son los materiales llamados materiales magnetoeléctricos, ¿sí? Que son un subconjunto de los multiferroicos, y esos materiales magnetoeléctricos presentan algunos acoples cruzados. Entonces, en particular, uno puede decir que un material magnetoeléctrico puede presentar el siguiente fenómeno. Yo aplico un campo eléctrico y lo voy a magnetizar, ¿sí? Estoy cruzando ese orden ferroico. O aplico un campo magnético y él se va a polarizar. O pueden suceder ambas simultáneamente, o pueden presentarse las tres. Entonces, esos materiales son bastante particulares, y son, digamos, hay mucho que estudiar en ellos porque aún se desconoce mucho de ellos. ¿Okay? Dentro de ese conjunto de materiales magnetoeléctricos, ¿sí? Hay unos materiales llamados hexaferritas. Hay otros tipos de materiales, habrán perovskitas, etcétera, pero hay unos que son llamados hexaferritas. Y dentro de la hexaferrita hay otro pequeño conjunto, que es el de las hexaferritas tipo Z, que tienen la configuración que estamos viendo aquí en pantalla. Sí, entonces ese material presenta un ion divalente, ¿sí? Metálico de transición, que puede ser bario o estroncio. Presenta, ese es un alcalinoterrio, un ion alcalinoterrio, o presenta también un ion divalente metálico de transición, ¿sí? Aquí puede ir cobalto, por ejemplo, que es el que yo utilizo. Aquí un ion trivalente y un anión de oxígeno. ¿Ok? Entonces, esa es la configuración. Bueno, aquí es 24, ustedes me disculparán, tiene un pequeño error, que sería hierro 24. Este tipo de materiales son los que yo trabajé durante mi maestría. En particular, yo me interesé por el que tiene aquí el estroncio en los alcalinoterrios. ¿Sí? Digamos que uno puede trabajar con ambos porque ambos tienen un radio iónico más o menos similar. Pero el estroncio es un poquito más grande y genera ciertas distorsiones en la red cristalina, y esas pequeñas distorsiones generan unas asimetrías en esa estructura cristalina. ¿Sí? Entonces, sumado a las propiedades magnéticas, por ejemplo, del cobalto, más esas asimetrías que mete el estroncio en la red cristalina, pues genera dos tipos de asimetrías. Una asimetría de tipo espacial por la distorsión en la red cristalina,
y una asimetría de tipo temporal por la presencia de elementos magnéticos. Entonces, esas dos asimetrías crean que el material sea polarizable eléctricamente y que pueda ser magnetizado, es decir, que sea magnetoeléctrico. Y en el estroncio es bastante particular aún más. ¿Por qué? Porque el estroncio, ese fenómeno se presenta a temperatura ambiente, lo cual es una cosa maravillosa. Porque si uno tiene un fenómeno de ese tipo a temperatura ambiente, significa que fácilmente lo puede aplicar en sensores, o lo puede aplicar en imágenes, o lo puede aplicar en memorias no volátiles. O sea, tiene ahí un montón de aplicaciones en dispositivos tipo switch ópticos, etcétera. O sea, aplicaciones hay un montón, ¿no? Ahora, si uno se pregunta cómo es la estructura cristalina de este material con esas características tan particulares, esa estructura cristalina presenta una configuración, pues en su estructura magnética, perdón, presenta una configuración de cónica. ¿Sí? Entonces, es bastante particular esa configuración magnética, o sea, estructura magnética cónica. Es decir, que uno mira los espines y pues pareciera que su posición, para cada uno de ellos, está alrededor, ¿sí? Alrededor como de un cono. No es que estén ahí dando vueltas, sino que están alrededor como de un cono. Entonces, si uno analiza ese tipo de situaciones, uno se preguntará, bueno, ¿esto cómo yo podría verlo experimentalmente? Yo sé que teóricamente pasa eso, pero ¿cómo podría verlo experimentalmente? ¿Sí? Y sé teóricamente que ese fenómeno ocurre a la luz del mecanismo de Jastrowski-Morilla, es decir, que como hay una distorsión en la red cristalina, debe compensarse la energía o minimizarse de alguna manera. Entonces se minimiza con la desviación aquí o la inclinación de los espines. Sí, es todo un fenómeno bastante particular. Y además, cuando uno mira que tiene la Jastrowski-Morilla, la interacción, uno dice, oiga, aquí puede ocurrir algo más. ¿Qué más puede ocurrir aquí? Que puedo tener esquirmiones. Los esquirmiones son de los fenómenos más interesantes en el magnetismo. Entonces, es bastante interesante estudiar este tipo de materiales, por donde uno lo mire. ¿Okay? Me preguntaba anteriormente, bueno, ¿y cómo yo puedo ver experimentalmente eso? Y ahí es donde viene la microscopía electrónica y en especial la holografía electrónica, que me permite ver o me permite poder interpretar a través de sus imágenes cómo sería la estructura magnética del material. ¿Okay? Bueno, aquí tengo una pequeña motivación para el estudio del material. Digamos que siempre se habían estudiado este tipo de hexaferritas, pero muy poquito. Y cuando se fabricó por primera vez la hexaferrita Z con estroncio, pues eso generó un interés bastante amplio y la gente se adentró un poco más. Y el número de publicaciones aumentaron, ¿sí? De una manera que fue bastante evidente en este análisis bibliométrico. Ok, miremos algunos aspectos teóricos de la hexaferrita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno puede ver que tiene una estructura hexagonal, que tiene dos parámetros de red, que serían A y C, y que este parámetro de C es de 52 angstroms, que uno la puede tener en monocristalina o en policristalina, y monocristalina tiene una anisotropía magnetocristalina, es decir, un eje de magnetización fácil a lo largo del eje C, pero policristalina pueden cambiar puede cambiar esa característica. Entonces, podemos tener un cono fácil de magnetización. Sí, es una ferrita suave, es decir, que yo la puedo magnetizar y desmagnetizar, pues, con un campo relativamente pequeño, presenta una alta resistividad y la condición que pues, es sumamente interesante, la de que es magnetoeléctrica a temperatura ambiente. ¿Sí? Aquí podemos ver la celda unitaria, ¿sí? Reconstruida a través de un software y vemos que es bastante grandecita, ¿no? Está constituida de bastantes iones. Uno puede escribirla a través de unas pequeñas estructuras. Uno podría analizar esas pequeñas estructuras a nivel magnético para determinar la estructura o el comportamiento magnético global, ¿sí? De toda la estructura. Entonces, también podría uno mirarla por ese lado. Y hay unos pequeños intersticios bastante particulares, por ejemplo, el octaédrico.
que se presenta en varias estructuras con comportamiento magnetoeléctrico, además de la hexaferrita Z. ¿Sí? Entonces yo había mencionado al principio que había unas distorsiones en la estructura cristalina que hacían que ese material tuviera esas asimetrías, ¿sí? O esos rompimientos de simetrías, no solo temporales por los iones magnéticos, sino espaciales, ¿sí? Por la inserción de esos iones de estroncio, esos iones alcalino-térreos. Entonces, por difracción de neutrones, se precisó que habían unos pequeños ángulos en estos clústeres que contenían el estroncio, dada la inserción de ese estroncio, y eso generaba este tipo de comportamiento. ¿Sí? Comportamiento cónico espiral en la estructura magnética. Que uno, pues si aplica un poco más de campo, puede obtener después un comportamiento ferrimagnético. Y que lo puede caracterizar, como ya he dicho, a través de la descripción por bloques de estructuras, puede tener, digamos, una descripción también por bloques en el magnetismo del material. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado también en pensar que cuando yo mido la magnetización del material, pues no es muy grande, como para decir que es un material ferromagnético. Sí, es una magnetización pequeña. Entonces, uno entra en una confusión en ese momento, porque uno puede decir, oiga, ese material entonces es ferrimagnético. Pero estamos viendo aquí que en realidad no es ferrimagnético. Ferrimagnético se vuelve cuando yo pongo un poquito más de campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno mira, digamos, el momento magnético aquí y aquí, ¿sí? El total de aquí y aquí, pues pueden parecer, porque ambos son pequeños, pero una cosa es tener un comportamiento magnético débil y otro ferrimagnético, es decir, una estructura de magnetismo débil y otra de ferrimagnetismo. Entonces ese material presenta precisamente la estructura del comportamiento magnético o débil. ¿Sí? Un magnetismo débil, que se llama eso. Bueno, aquí tenemos algunas medidas de magnetización en función del campo magnético y observamos la temperatura ambiente, estas son reportadas por Kimura, que aquí en esa partecita no es como la curva típica que uno tiene, digamos como la parecida que está aquí en grisecito, mírenla, y entonces aquí está sucediendo algo. ¿Sí? Ese comportamiento no es un comportamiento que uno siempre aprecie ver en materiales que sean ferrimagnéticos, por ejemplo. Entonces, dado algunos estudios de difracción de neutrones, se encontró que aquí hay una transición de fase, y es la que está explicada aquí, precisamente. A medida que yo aumento el campo, pues está pasando de esa estructura cónica a una estructura ferrimagnética, en una transición en este tipo de hexaferritas. ¿Sí? Y aquí también, en esta gráfica de abajo, podemos observar el acople magnetoeléctrico. Entonces, en un campo magnético cero pareciera que no pasara nada, porque no hay polarización del material, pero yo al aumentar el campo magnético, se está activando la polarización. Entonces ahí vemos el acople. El acople en un campo magnético nulo, pues no aparece, pero al aumentar el campo magnético, ahí vemos el acople. Listo. Entonces ya con toda esa información del material, pues digamos que yo fabriqué el material, ¿sí? Y pues lo probé por métodos húmedos, tuve el método de citrato, el método de Pecchini, encontré que pues en ambos métodos no obtenía una fase completamente pura, pero sí obtenía una fase mayoritaria en la hexaferrita Z. Me permitía decir, bueno, voy a atrever a mirar qué pasa, porque ya sé que si tengo la fase mayoritaria Z, puedo tener tal vez las propiedades de esta fase. ¿Sí? Traté de replicar la curva de histéresis, es decir, la curva de magnetización en función del campo magnético, y tuve el mismo fenómeno. Y como ya he explicado antes, pues lo que está sucediendo aquí es que tengo una transición de fase. Entonces tengo una fase cónica transversal y al aplicar un poquito más de campo se está volviendo ferrimagnético. O sea, tengo un magnetismo débil a un ferrimagnetismo. Y en esta curva donde someto a una temperatura y a un campo el material, observamos que, por ejemplo, si yo estoy aquí, el material está en una temperatura de 50 kelvins, no tengo campo aplicado, y comienzo a aplicar un campo y aumentar la temperatura,
aquí obtenemos una pequeña, diría yo, una pequeña jorobita. Es decir, que la magnetización aumenta y luego disminuye. ¿Por qué? Porque aquí está ocurriendo nuevamente esa transición de fase. Estamos obteniendo, aquí obtenemos en esta temperatura que se llama temperatura de Nil, obtenemos la estructura cónica transversal y luego aquí pasamos a la estructura ferrimagnética. Y más adelante, en una temperatura de Curie, pues se esperará que la muestra tenga un comportamiento paramagnético. Y aquí en esta curvita azul, pues ya he aplicado todo el campo aquí, los 500 Oersted, y he aumentado la temperatura y comienza a disminuir el magnetismo. Entonces uno entiende que si uno aumenta la temperatura, pues las contribuciones de tipo termodinámico comienzan a influenciar el material y comienzan a prevalecer más que las contribuciones de tipo magnético. Sí, hay una oscilación tal vez ahí del spin. Bueno, si uno aumentara el campo a 1000 Oersted, pues ya es un campo demasiado fuerte. ¿Qué va a hacer? Que todos los spines apunten en la misma dirección. ¿Listo? Entonces, es pues, un comportamiento que uno ya esperaría. Pero ese de aquí, en la curva roja, hay un comportamiento bastante usual que ratifica lo dicho anteriormente, ¿no? Que hay una transición de fase. Es decir, que la muestra o hexaferrita Z no fue ferrimagnética desde un principio, lo que uno podría pensar con las medidas de magnetización, sino que hubo una transición de fase de estas estructuras tipo cónica a ferrimagnética. Listo. Bueno, entonces ya en ese momento yo decía, bueno, yo quiero saber cómo yo puedo ver ese tipo de estructuras, si hay algo que me aproxime a verlas. Y yo decía, bueno, hay dos tipos de técnicas que me permitirían observar la estructura magnética del material. Una podría ser la que normalmente se hace en Colombia, que es la de microscopía de fuerza atómica. Y otra podría ser la de microscopía electrónica. Entonces, la oportunidad de hacer microscopía electrónica, que me parece mucho más novedosa, mucho más completa, puedo sacar más información, puedo usar otras técnicas usando el mismo microscopio, pues usemos la de microscopía electrónica, ¿no? La holografía en particular. Entonces, aquí yo estoy mostrando la interacción electrón-materia para que tengan más o menos una idea de cuando un haz de electrones incide sobre una muestra. Entonces, hay unos haces que se reflejan y hay otros haces que se transmiten. Entonces, a manera burda, no estoy siendo muy concreto ni muy particular, pero para que tengamos una idea más o menos, digamos que todo lo que aquí se refleje se puede usar en microscopía electrónica de barrido, que es la que usualmente tenemos en Colombia y tenemos en la universidad. Y de aquí para abajo, la que se transmite hace parte de lo que se utiliza en microscopía electrónica de transmisión. Básicamente eso. O hay una técnica que es combinada, o microscopía que combina ambos microscopios, que es el STEM, que es un microscopio que combina transmisión y barrido. Entonces, obtuve esta imagen aquí, esta micrografía en microscopía electrónica de barrido. Entonces, yo había mencionado anteriormente que el material poseía una estructura hexagonal. Entonces, uno puede pensar que si uno replica esa estructura hexagonal, ¿sí?, probablemente pueda obtener algunos cristalitos en forma de hexágono. Y pues yo encontré algunos, afortunadamente. Entonces yo decía, bueno, esos deben ser hexaferrita Z, ¿sí?, porque tienen esta forma. No es una regla de oro, pero yo usé esa lógica. Aunque espero que todo mi material tenga, pero ya vimos que habían otras fases ahí metidas, aunque hay una fase predominante mayoritariamente que era la hexaferrita Z. Le hice aquí un espectro por ES, entonces yo más o menos miré la composición de ese mismo granito que estamos haciendo hexagonal, ¿sí? Y pues yo hice los cálculos más o menos en la fórmula estequiométrica para mirar si estequiométricamente pues lo que tenía aquí coincidía con mis cálculos hechos en las proporciones de los iones o de los elementos que poseía la hexaferrita, ¿sí? Entonces hubo bastante coincidencia. Entonces yo dije, como hicimos por ahí, va para esa.
Me voy con ese granito, con ese cristalito, perdón, y voy a hacerle microscopía electrónica para ver si puedo, de alguna manera, ver ese comportamiento magnetoeléctrico y esa estructura magnética tipo espiral. No, creo que parece un perrito. Ah, listo. Ok. Entonces, este que tenemos aquí es un microscopio electrónico de transmisión y uno puede pues, decir, bueno, tiene varias fases o puede uno, no sé, escribirlo por varias etapas, la etapa de emisión, la etapa de la construcción del haz, la etapa en que tenemos aquí, por ejemplo, la muestra y ahí llega el haz, y la etapa de la construcción y el registro de imágenes. Básicamente eso. Pero a mí me interesaba que el microscopio tuviera ciertas características particulares, porque yo quería hacer holografía de electrones. Entonces, para hacer holografía en óptica se necesita un prisma. Para hacer holografía en microscopía electrónica también necesita un prisma, ese tipo de prisma Monstedt. ¿Sí? Además, para hacer holografía en óptica necesito una fuente de luz coherente. Aquí pasa igual, entonces no puedo usar cualquier cañón de electrones. Entonces, ese tipo de cañón de electrones, Schottky me ofrece un haz coherente. ¿Okay? Mientras que uno, por ejemplo, de wolframio no lo tiene. Entonces, no podría hacer microscopía electrónica, perdón, holografía electrónica con otro tipo de microscopio. Y además necesitaba, pues, si mis muestras son magnéticas, yo lo que menos necesito, y sé que las lentes del microscopio son lentes magnéticas, ¿sí? Yo lo que menos necesito es que mi muestra reciba alguna influencia externa de un campo magnético, entonces no cualquier tipo de lente me servía. Entonces se requería sistemas de lentes tipo Lorentz. Más adelante explicaré un poquito mejor ese detalle. Eso. Ahora, para yo poner mi muestra, ya vimos que para uno tener microscopía electrónica de transmisión, uno necesita que el haz no solo penetre la muestra, sino que traspase la muestra, o sea, pase a través de la muestra, sino que se refleje completamente, sino que pase a través de la muestra. Es decir, que yo requiero que mi muestra tenga un espesor particular, entonces yo tengo que hacer una preparación previa. Y esa preparación se hace con una técnica que se llama Focus Ion Beam, que en esa técnica lo que hago es bombardear con iones de galio para fresar la muestra. Y yo dije, bueno, aparte yo puedo fresarla para tener el espesor apropiado, para ponerla en mi microscopio electrónico de transmisión, pues voy a aprovechar y hago una cuñita. Sí, esta cuñita tal vez me permite visualizar cómo cambia, por qué no la estructura cristalina al cambiar el grosor de la muestra y por qué no la estructura magnética. Entonces luego cogí, después de hacer la cuñita, la coloqué aquí en este OmniProbe. Este OmniProbe es donde uno coloca la muestra para llevarla al portamuestras y luego llevarla al microscopio electrónico. Y la coloqué en uno de estos apéndices. O sea, eso es sumamente pequeñito. Eso se hace a través del microscopio Focus Ion Beam. ¿Listo? Y cuando corté mi muestra, así me quedó. Fui a mirar, uy, ¿cómo quedó? Me quedó así. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver aquí que hay una parte más oscura y más clarita. Entonces, si el haz penetra la muestra y la traspasa, pues la traspasa más fácilmente, sin pérdida de energía, ¿sí? En la parte más delgadita, ¿no? O sea, que voy a tener mayor cantidad, por decirlo así, de luz en la cámara. ¿Sí? Y la parte más oscura, pues es la parte más gruesa. ¿Por qué? Porque hay mayor pérdida de energía cuando las atraviesa la muestra. Ok, una vez yo tengo mi muestra, hay una primera técnica que puedo aplicar, es la técnica de microscopía Lorentz. Entonces, mencionaba que necesitaba una lente de Lorentz. ¿Por qué? Porque si yo tengo las lentes usuales objetivos que tienen un microscopio normal, yo observo que, miren, esta que está aquí en rojito es mi muestra, entonces estos campos que están aquí son bastante fuertes, son hasta de 2 teslas. Entonces, esas líneas de campo magnético están atravesando mi muestra, están alterando la estructura magnética de la muestra. Entonces, lo que yo voy a observar aquí simplemente va a ser un monodominio, o sea, no voy a tener ninguna lectura apropiada de la muestra. ¿Sí? Aparte de eso, mi muestra es magnética. Si yo le pongo un campo magnético, lo que voy a hacer es que tal vez la muestra tenga un momentum y salga disparada aquí.
¿sí? Entonces, no me sirve esta opción. Entonces, en esos microscopios que yo utilicé, había esta otra opción de usar lentes de Lorentz. Entonces, esas tienen los campos, son lentes más pequeñas y tienen campos muy pequeños, de tal manera que el campo, prácticamente la muestra no va a percibir el campo de las lentes. Entonces, yo voy a poder, atravesando aquí los electrones, voy a poder observar la estructura de dominio de mi material. Sin ninguna influencia de un campo externo ni nada de eso. Entonces, la técnica básicamente consiste en que si yo tengo aquí un material y ese material tiene un comportamiento magnético, por ejemplo, aquí vemos que hay una magnetización, y aquí una magnetización, entonces, al atravesar aquí ese haz de electrones, hay una fuerza de Lorentz que hace que este haz se desvíe. ¿Sí? Entonces, al desviarse este haz, por ejemplo, aquí en este de 180 grados, voy a tener zonas en que los haces van a coincidir, va a haber una superposición ahí, y voy a tener unas zonas brillantes, con unos pequeños aquí, digamos, patrones de interferencia, pero brillantes al fin y al cabo. Y van a haber otras zonas en las que hay una divergencia de los haces y va a tener zonas oscuras. Entonces, eso me va a indicar o me va a mostrar cómo es la parte de dominio del material. Y eso, bueno, aquí tengo otra imagen igual. Bueno, es importante mencionar que también tengo que hacer un overfocus o un desenfoque de la imagen para poder ver esas zonas. ¿Okay? Porque si las veo en foco, pues no se va a poder apreciar, digamos, esas zonas donde convergen y divergen esos rayos o esos haces eléctricos o haces de electrones. Entonces, al tener mi muestra, obtuve estos resultados, ¿sí? Al usar la técnica de microscopía Lorentz, obtuve estos resultados. Entonces, observo que hay zonas, efectivamente, zonas claras y zonas oscuras que me están indicando que tengo un comportamiento magnético y tengo unas paredes de dominio dentro del material. Sí, aparte, eso puedo hacer un poquito de difracción de electrones y observo que aquí tengo la estructura, el difractograma del material que me permite ver que realmente yo tengo la hexaferrita Z. Si contrasto eso con los resultados obtenidos por difracción de rayos X. Ok, entonces estamos viendo aquí paredes de dominio. Es difícil interpretar si son de 90 o de 180, es difícil interpretarlo aquí porque pues están ligeramente curvadas, etcétera. Pero también estoy observando estos pequeños punticos aquí, no sé si ustedes los alcanzan a apreciar. Es algo complicado, pero aquí hay unos pequeños punticos. Mencioné al principio de la presentación que el efecto Yashulinsky-Morilla, ¿sí?, es una de las condiciones para tener esquirmiones. Hay como 4 condiciones y esa es una de las condiciones. Entonces, he revisado algunos artículos y uno encuentra que si uno aplica microscopía de Lorentz a objetos que tengan esquirmiones, a muestras que tengan esquirmiones, unas especies de vórtices a nivel magnético. ¿Y qué micrófono? ¿Todo bien? Sí, señor, bien. Bueno. Tengo poner de fondo. Entonces se observan como estos punticos. Entonces, aquí ha nacido la esperanza para mí. Digamos que ha nacido la esperanza de hacer mi doctorado porque yo digo, si puedo trabajar sobre esos esquirmiones, sería genial, porque comprobaría por primera vez que esos materiales tienen esquirmiones. ¿Sí? Cumplen la condición, entonces uno puede pensar que los tiene. Y si los puedo ver aquí, puedo determinar que eso es un esquirmio, sería fantástico para mí en el futuro. Listo, aquí tenemos otra serie de puntos, ¿sí?, que podrían también indicar la presencia de esquirmiones magnéticos dentro del material. ¿Ok? Entonces, uno con esta imagen de microscopía Lorentz, uno puede observar ciertas características del comportamiento magnético, como son las paredes de dominio, ¿sí?, como son la presencia de algunas estructuras magnéticas o algunas topologías magnéticas bastante excéntricas, como el esquirmión, ¿sí? Uno puede de pronto tal vez hacer un análisis de esas estructuras o de esas paredes e intentar explicar la estructura magnética del material a partir de ese resultado que se está viendo. Entonces, todo eso nos permite, digamos, la microscopía electrónica y en particular el énfasis que podemos hacer de ella en materiales magnéticos. Entonces, el foco de esta presentación, aunque he hecho un poquito de todo, está en la holografía electrónica. ¿Sí? La holografía electrónica
nació de un efecto que se llama el efecto Abrahamov-Bohr. Y es un efecto que logra relacionar los potenciales magnéticos a nivel teórico con los flujos magnéticos. Es decir, campos magnéticos y flujos magnéticos y con fases de la onda, con fases de función de onda. O sea, una cosa súper chévere. Entonces, dado ese efecto, uno puede ver aquí que si uno tiene una función, ¿sí? La función aquí, una función de onda, y esa función de onda, pues esa onda está incidiendo aquí, digamos una onda con un frente plano, está incidiendo aquí sobre un material magnético. Entonces, al pasar la onda por ese material magnético, van a haber, digamos, unos retardos en la onda, en ciertas localidades de la onda. Y esos retardos se pueden interpretar de esta manera, en ese cambio de frente de onda, como un desfase de la onda. Miren, la onda aquí, digamos, esta parte del frente de onda va aquí, aquí sufrió un pequeño, leve retraso, ¿sí? Entonces tenemos aquí un desfase. Es decir, que ese desfase del material está asociado con comportamiento magnético. Ese desfase de la onda está asociado con el comportamiento magnético del material. ¿Okay? Y esa fase es proporcional a el flujo magnético dentro del material. ¿Ok? Donde el gradiente de fase pues, es perpendicular aquí al campo magnético proyectado. Ok, ahora, en términos prácticos, ¿cómo yo puedo obtener? Yo sé que la onda pasa por el material y hay un desfase. Ahora, ¿yo cómo puedo implementar eso en el microscopio electrónico? Pues de la siguiente manera. Miren, yo tengo aquí mi cañón de emisión de campo. Digamos que aquí viene el haz electrónico. Aquí puedo colocar la muestra en parte del haz electrónico. Y cuando llega aquí el haz, pues hay un desfase, ¿no? Yo sé que esta que viene aquí tiene un desfase con respecto a esta que pasó aquí, digamos, por el vacío. Entonces, si yo logro unir esas dos partes de la onda, voy a obtener un patrón de holograma. ¿Ok? Perdón, voy a obtener un holograma. Eso también se podría ver de esta manera. Es como si yo tuviera aquí una fuente virtual S1, una fuente virtual S2, y yo superpusiera estas dos fuentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo si yo superpongo dos haces coherentes? Pues obtengo un patrón de interferencia o un holograma. Y yo sé que ese patrón de interferencia holograma pues tiene información de la fase y de la amplitud de la onda. Entonces ya están viendo ahí que ya puedo, a través de microscopía, de holografía electrónica, ya puedo tener información al parecer de la amplitud y de la fase, que es la que me importa porque ya vi que la fase está relacionada con el flujo magnético del material, dentro del material. Entonces, ese que está aquí se llama el biprisma, es un alambre, un filamento, y ese filamento al aplicar un potencial lo que va a hacer es que va a hacer que estos haces se desvíen y converjan aquí, ¿sí? En esa pequeña ventanita, y voy a tener el patrón de interferencia. Entonces aquí vemos algunas imágenes de, por ejemplo, si yo paso el haz electrónico a través del biprisma, miren, ese es el alambrito, ¿sí? Pero sin aplicar ningún voltaje que me pueda hacer converger estos haces de estas fuentes virtuales si lo viera de esta manera. Sí, entonces miren, aquí lo que voy a observar es una difracción de Fresnel que se da en los bordes del alambre. Aquí ya aplico un voltaje y miren lo que estoy observando aquí. Sí, estoy observando aquí unas franjas de interferencia. ¿Sí? Entonces, si yo aumento el voltaje, pues esto está aumentando aquí, esta ventana, y las franjas de interferencia están siendo mucho más pequeñitas. Entonces, si yo pongo aquí un zoom, en estos 120 voltios aquí, estoy observando muy bien el patrón de interferencia. Sí, ahí estamos viendo el patrón de interferencia del holograma. Ok, entonces ya había mencionado aquí que yo podría colocar la muestra y como esto presenta un desfase, podría comparar, hay un cambio de fase, yo podría obtenerlo aquí al final. Pero ¿cómo yo reconstruyo? Digamos que yo pongo aquí mi muestra, ¿cómo yo reconstruyo ese holograma?
porque yo sé que aquí tengo una imagen, que es la amplitud cuadrada. Entonces, ¿cómo yo puedo reconstruir la función de onda que me tenga la amplitud y la fase? Entonces, el proceso o digamos, el diagrama de flujo que muestra aquí la reconstrucción del holograma, digamos, aquí tengo la imagen sin objeto, el holograma sin objeto, y aquí tengo el holograma ya con el objeto. Ese es el que presenta una fase diferente a esa. ¿Listo? Entonces, esas son las imágenes originales. Lo primero que yo hago es sacar la transformada de Fourier, ¿sí? Aquí, sacar la transformada de Fourier y colocar una máscara suave en ese espacio de Fourier. ¿Para qué? Para quitar, digamos, algunas imágenes o algunas partes de la imagen que me representan la difracción de Fresnel, que ya había dicho que tenía anteriormente en 0 voltio, cuando yo tenía solamente el biprisma y que estaban en los bordes de biprisma. Entonces, ya habiendo limpiado un poquito la imagen, saco la transformada de Fourier inversa, ¿sí? Ya aquí tengo la imagen, pues sin esa difracción de Fresnel dados por los bordes del biprisma, y puedo quitar algunos errorcitos que tengo aquí, digamos, de la captura de imagen, tal vez de la CCD, como algunos píxeles calientes, algunos píxeles muertos, etcétera. ¿Sí? Y nuevamente saco aquí la transformada de Fourier. ¿Sí? ¿Cómo quito esos píxeles calientes? Pues usando algún algoritmo que me permita promediar aquí esa parte o reemplazar esos píxeles por el valor medio de píxeles vecinos, por ejemplo. Nuevamente hago la transformada de Fourier y aquí voy a tener los tres órdenes de difracción, donde me interesan los órdenes 1 y menos 1, porque esos son los que tienen la información de la amplitud y la información de la fase separada. ¿Sí? Mientras que el orden central 0, pues tiene toda esa información mezclada y aparte de eso tiene contribuciones de dispersiones no solo elásticas, sino inelásticas. Entonces, esa información no me gusta la información que tenga amplitud y fase. Entonces, tomo una de estos órdenes de difracción, puede ser, digamos, el menos 1, que es el de abajito, y lo encierro en una máscara suave. ¿Sí? ¿Para qué? Para cuando yo haga la transformada inversa, tenga, digamos, tenga una disminución radial de la intensidad. ¿Sí? No sea tan pronunciada la máscara, ¿no? Porque si la máscara es demasiado fuerte, digamos, si tengo una máscara redonda o cuadrada, pues al sacar la transformada también voy a tener ahí la transformada de esa función rectángulo, si es cuadrada. Listo, hago aquí la transformada inversa y cuando tengo la transformada inversa, yo tengo finalmente la función de onda compleja en el espacio real. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con esa función de onda compleja en el espacio real? Pues yo, si divido la onda objeto entre la onda reconstruida del espacio vacío, puedo tener mi imagen sin las cosas que no necesito, o sea, sin el fondo, sin información del fondo, solo la información aquí del desfase. Y puedo reconstruir, teniendo ya la onda compleja, la función de onda compleja, puedo tener la fase por un lado y la amplitud por otro lado. ¿Qué me interesa a mí? La amplitud. Entonces ya estamos viendo aquí que tenemos un comportamiento ahí en la imagen que nos va a dar información sobre el flujo magnético en el material. ¿Ok? Entonces, esta que tengo aquí es la fase. Yo la amplifiqué un poquito para que se vean mucho mejor las líneas de inducción magnética. Y como esta imagen está envuelta, hay una descontinuidad ahí en 0,2pi porque estoy usando, digamos, en el algoritmo estoy usando la tangente, matemáticamente. Entonces yo puedo desenvolver la imagen y tengo esta que está aquí. Esta sería la imagen de fase desenvuelta que ya no tiene las descontinuidades que obtuve aquí matemáticamente. Y estamos observando aquí entonces los cambios de fase. Miren. Estamos observando los cambios de fase. Ya vimos que cambios de fase obedecen a un flujo magnético, a un comportamiento magnético dentro del material. Entonces, al obtener un gradiente de fase, puedo observar aquí las líneas de inducción magnética, es decir, cómo es el magnetismo dentro del material, ¿sí? Y puedo también observar que tengo unos vórtices que yo puedo asociar, de alguna manera, se podría asociar a la estructura cónico-transversal. ¿Ok? Y que tal vez también nos podría asociar a un comportamiento, digamos, de tipo esquirmiónico.
Bueno, aquí estoy mostrando cómo es el cambio de fase. Entonces, miren, hay unos cambios de fase que están mostrando el desfase ese entre de 0 a 2 pi. Listo. También tomé otra muestra, o sea, digamos, corté mi muestra de otra manera, tomé otra sección de la muestra. Y esa sección yo la llamé sección transversal. ¿Sí? La primera era como una sección aquí digamos, de una cara, y esa es como una sección del ancho de ese granito que tenía. Lo mismo usando la técnica de Focus Ion Beam. Entonces yo he hecho que tenía dos parámetros de rec, C y A. Bueno, ese me va a permitir ver a lo largo de C. El otro me permitía ver, digamos, observando hacia A, hacia el parámetro A. ¿Sí? Tomo algunas imágenes de microscopía Lorentz que me permita ver las paredes de dominio magnético. Aquí tengo el recubrimiento que le hice de platino. Ese es el Omniprof, o sea, donde pegué la muestra, eso que está aquí. Entonces, observé que a pesar de que yo corté eso, miren, con el mismo espesor, tengo cosas extrañas aquí, por ejemplo, franjas de espesor, que tal vez puedan deberse a tensiones dentro del material o algunas dislocaciones, etc. Sí, entonces, yo esperaba tener una imagen más o menos, por ejemplo, no sé, uniforme, pero miren, en esta imagen de campo claro donde tengo algunas franjas de espesor. Y tengo aquí, en esta flecha verde, algo que parece como que fuera de pronto, no sé, una frontera de grano o una frontera de dominio que yo podría estudiar. Aplicando entonces micrografía de Lorentz en imagen de overfocus o underfocus, o sea, fuera del foco ambas, una por encima y otra por debajo. Entonces yo observo que si yo tengo, por ejemplo, overfocus aquí, lo que está claro aquí se ve oscuro acá. O sea, de ambas maneras puedo observar paredes de dominio, pero digamos que la intensidad de esas paredes de dominios o el negativo de una es la otra. También obtuve una imagen aquí de difracción de electrones que me permite ver que pareciera que estuviera como una estructura cristalina ahí repetida de alguna manera. ¿Sí? Entonces, en esas orientaciones. Y pues, entonces, en conclusión, como decía, obtuve algunas paredes de dominio magnética que tendría que interpretar a partir de mi estructura cristalina. Otra cosa, si yo puedo hacer aquí un perfil de intensidad sobre esta pared de dominio magnética, entonces yo podría medir esa pared de dominio. Entonces yo hice aquí el perfil de intensidad y más o menos calculé que esas paredes de dominios estaban entre 5 nanómetros. ¿Sí? Entonces, aquí uno puede pensar que en la transición entre lo que está antes de la pared de dominio y después de la pared de dominio, tal vez haya un giro de pronto de los espines o algún comportamiento en la transición de los espines que me permita tener, digamos, dos dominios diferentes a cada lado de la pared de dominio. Nuevamente tengo aquí un poco de la imagen, digamos, la imagen de fase. ¿Sí? Entonces estoy viendo cómo son las líneas de inducción magnética. Miren, eso pareciera aquí que tuviera un puntico y estuviera aquí, tuviera de pronto un comportamiento de vórtice. ¿Sí? Aquí también estoy viendo que tengo un flujo cerrado. Un flujo cerrado es un flujo característico de materiales magnetoeléctricos. Y pues básicamente con eso estoy mostrando cómo es la holografía electrónica. ¿Okay? Eso fue una charla pequeña, pero espero que pues, pueda ilustrar, pues pueda introducir más o menos a la microscopía electrónica y la aplicación en materiales, por ejemplo, como materiales tipo hexaferrita, como el que yo les he mostrado. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias por su atención.